planeamiento estratégico según CEPLAN con el economista Francisco Ruiz, hoy hasta las 10 de la noche. Francisco, muy buenas noches, bienvenido una vez más a ENCAP. Coméntanos, por favor, sobre el temario a desarrollar en la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos los presentes a través de la plataforma. En esta oportunidad estamos dictando con la Escuela Nacional de Capacitación ENCAP el curso de Planeamiento Estratégico según CEPLAN. ¿Por qué estamos lanzando este curso? Los que están trabajando dentro del sector público se habrán dado cuenta ya que los diferentes planes están hechos con un horizonte hasta el 2021. Y nos encontramos a 60 días del término de la vigencia de dichos planes, por lo cual CEPLAN ha sacado en este año una guía referente al proceso de formulación de los planes, por ejemplo, desarrollo a nivel regional, Juan Carlos, a nivel regional. Todavía no hay fecha de lineamiento para gobiernos locales, pero como sabemos que son de diferentes niveles, el tener el lineamiento claro del gobierno regional, la metodología sirve para usarlo en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Sea provincial como distrital, ¿no? Obviamente enmarcándolo en su alcance, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, Francisco, muchas gracias entonces por esta parte introductoria y cuando gustes podemos dar inicio y está habilitada la opción de compartir. A ver, vamos a ver. Perfecto. Y acá. Ya saben que hagan sus preguntas a través de las diferentes plataformas, con lo cual nos va a ayudar para poder absorberle sus dudas. Entonces empezamos. Muy buenas noches. Empezamos con el curso. Recuerden que estamos en vivo por Facebook. Cuando hablamos de la planificación estratégica según CEPLAN, CEPLAN toma como parte inicial un gráfico en donde nos hace referencia a tres cosas muy importantes dentro del ciclo del planeamiento estratégico. Nos habla de que antes de generar la herramienta o el documento, tiene que estar bien hecho y para ello tenemos que empezar conociendo integralmente la realidad del territorio en donde nos encontramos. Es muy importante tener conocimiento de la realidad del territorio, porque si no tenemos un conocimiento de nuestro territorio, ¿cómo vamos a generar un buen diagnóstico? ¿Cómo vamos a plantearnos la situación deseada a donde queremos llegar? ¿Cómo vamos a poder formular un buen documento? Y por ende, cuando hagamos el seguimiento, vamos a tener dificultades en el cumplimiento de esas metas. Entonces, un primer punto es partir por un conocimiento integral de la realidad. ¿Y qué cosa es tener un conocimiento integral de la realidad? El territorio no es solamente un espacio geográfico, hay que tener en cuenta eso. O sea, cuando nos viene la palabra territorio, lo primero que nos viene a la mente es el espacio geográfico. Entonces, cuando CEPLAN habla de un conocimiento integral de la realidad a través de una imagen del territorio actual, no está hablando solamente de un punto geomorfológico, sino está hablando de toda la dinámica social que se interrelaciona en ese territorio. Los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, sabemos que hay un gobierno regional, un territorio regional, por ejemplo, Arequipa, pero la realidad de ese territorio de Arequipa
no va a ser la misma que la de Junín, o la de Piura, o la de Iquitos. Entonces, el territorio no es solamente un espacio geográfico, por favor, es toda la dinámica social que se interrelaciona en ese territorio, ¿no? A pesar que hay pobladores, entidades, pero esa realidad y esa dinámica la hace particular. Y si no conocemos bien nuestro territorio, vamos a generar un mal diagnóstico que nos va a llevar a tener un mal planeamiento. Entonces, conocer los medios de vida, conocer cómo está su bienestar, caracterizar el territorio, población, ambiente, residuos sólidos, educación, pobreza, saneamiento. Todos esos temas son de suma importancia, ¿no? Recuerden, a ver, los que conocen o los que son de Lima o han venido a Lima en su oportunidad, por ejemplo, a ver, donde está el centro cívico, ¿no? En el centro de Lima, donde está el estadio, donde ahora está el Metropolitano, la vía expresa que sigue desde Bedoya que se hizo, pero hace 80, 90 años, por ahí había una vía de tren. Entonces la dinámica social lo va cambiando y el territorio va cambiando de acuerdo a la dinámica social. No es lo mismo haber hecho un documento en el 2016 o 17 como hacerlo al 2021, en donde tenemos que comenzar a incluir el tema, por ejemplo, de la pandemia. Eso es muy importante que tengamos claro. ¿Ok? Por favor, sí, creo que alguien está con el micrófono activado. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro ese conocimiento integral de la realidad. Pero cuando ustedes, o los que van a formular, o los que están inmersos en la gestión pública, ¿por qué es importante esto? Porque desde que tú elaboras, ahora en estos meses, recordemos, ¿qué van a elaborar ahorita ya en este mes de noviembre que vamos a entrar? Van a tener que elaborar un plan operativo institucional. Y ese plan operativo institucional no está desvinculado de las diferentes herramientas de planificación que existen, tanto en la institución como en el territorio. El plan operativo institucional, como hemos repetido en seminarios anteriores, es el aterrizaje del plan estratégico institucional. Es la implementación para obtener esos productos y generar esas condiciones de cambio que se muestran en el plan estratégico institucional. Y ese plan estratégico institucional no puede dejar de estar desarticulado con el plan territorial, que vendría a ser el plan de desarrollo concertado, local o regional. Y cuando generamos un POI, como hablábamos en sesiones anteriores, hubo un seminario que hablábamos de la gestión para resultados, y decíamos que no solamente debemos estar centrados en las actividades o en el proceso, o en cuánta plata nos van a dar, sino que tenemos que estar centrados en el cumplimiento de resultados. Entonces, si un plan operativo institucional, un POI, tiene que estar enfocado en su finalidad, que es el bienestar de la población que está, tenemos que conocer cuáles son esas problemáticas, esas brechas y esas necesidades que tiene esa población. Y dónde se plasman las necesidades, las brechas y los problemas públicos. En los diferentes planes, como el plan estratégico institucional, o como el plan de desarrollo concertado, o como el plan estratégico sectorial multianual. Entonces, todo se encuentra articulado. Deberían de decirnos
¿Qué contribuye mi trabajo? No solamente como el área, ¿a qué objetivo estratégico, o sea, a qué condición de cambio mi trabajo contribuye? Y no solamente estar en la gestión pública actuando y no pensando, o actuando para un interés personal y no un interés común. Yo me capacito para que me paguen y bueno, si apoyo y genero algo para la población, bueno, eso no debe ser. Eso no es la función de un servidor público. Recordemos que ustedes se capacitan para que tengan más capacidad, para que se agencien, para que hagan mejores funcionamientos, ¿no? Parte de la economía de desarrollo humano. Agencias, capacidades, funcionamientos. ¿Para qué? Para que contribuyamos a la generación de productos públicos que generen bienestar a la población. Entonces, la ejecución o estar en la gestión pública no es solamente preocuparnos en actividades y en procesos, sino en resultados. No solamente preocuparnos en la plata, sino en los logros que va a generar esa transformación del dinero en productos públicos. Eso es una nueva forma de pensar. Y en esa forma de pensar dentro de esta modernización de la gestión pública, el planeamiento estratégico en esta guía habla de conceptos muy importantes como el planeamiento estratégico con enfoque territorial. O sea, mire, ya en esta guía aparece el término de enfoque territorial. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos? Hagan sus preguntas. Acá lo estamos leyendo siempre por el Facebook o por el Zoom, como ustedes, en la plataforma que ustedes se encuentren. Entonces, ¿qué quiere decir planeamiento estratégico con enfoque territorial según CEPLAN? Porque planeamiento estratégico, gente sabe, hay una misión, tu propósito, hay una visión hacia dónde tengo que llegar, y desde esa misión a esa visión yo genero estrategias, y esas estrategias tienen que estar alineadas con las diferentes políticas que existen en la institución. Pero, ¿por qué le han agregado ahora el término de enfoque territorial? Porque justamente como hablábamos desde la política de modernización, está enfocado en el bienestar del ciudadano. Entonces, el planeamiento estratégico debe asegurar el desarrollo humano. O sea, ya no vamos a hablar que un país como el Perú está bien, como lo hemos vivido en estos últimos 20 años, bueno, quitándole estos últimos años, desde el 2000, porque macroeconómicamente nos guiábamos a través del Producto Bruto Interno. Ahora, eso no es solamente lo relevante, sino es el índice de desarrollo humano. ¿Qué tanta brecha hemos cerrado? ¿Cuántos más gozan de los 3 servicios básicos? Saneamiento, agua, energía, educación, salud. Eso mide el índice de desarrollo humano. Y si ustedes revisan el último ranking del índice de desarrollo humano, en Cajamarca, donde están o sea, están dentro de las 10 mejores minas del país, por no decir las 5, dentro de las 5 se encuentran varias minas importantes del país. ¿Cómo es posible que tenga el peor índice de desarrollo humano?
Entonces no hay una lógica entre lo que produce ese territorio con el bienestar de ese territorio. Y ojo, eso no es solamente un problema del gobierno, ni del Estado en general, sino también, según la ley, el responsable del desarrollo económico en su territorio es el gobierno regional. Y terminan siempre echando la culpa al nacional. Pero por eso se generó la descentralización. Mal o bien, se generó la descentralización. Donde se ha transferido poderes, se ha transferido recursos, competencias. Hay competencias compartidas, competencias exclusivas, competencias nacionales. Pero su falta de desarrollo termina siempre echándole la culpa solamente al gobierno nacional, cuando no es así. Entonces, recuerden, hay un nuevo concepto cuando hablamos de planeamiento estratégico con enfoque territorial, que todos estos planes tienen que asegurar el desarrollo humano, cerrar brechas en educación, en salud, en recreación, ¿no? En servicios básicos, en el tema económico, en el tema ambiental. ¿Sí? Se lee preguntas que ustedes tengan, nos las hacen llegar. Entonces, un primer punto, en el conocimiento integral en realidad, tenemos que incorporar en nuestro chip, que ya no es solamente una planificación de misión, visión, estrategias en el aire, sino ya enmarcado en mi territorio. ¿Ok? Y con la finalidad de generar bienestar y desarrollo humano a todos los que viven en la zona. ¿Ok? Y si estamos en el interior, mucho más todavía. ¿Por qué? Porque hay muchas regiones que tienen pueblos originarios. Y ese es un problema grande cuando no se les toma en cuenta. Tú puedes ver un cerro, pero ese cerro es un sitio ceremonial para ellos. Es una fuente donde obtienen sus medicinas, sus costumbres. No solamente verlo como un tema de un cerro, sino entender esa realidad que está en mi territorio. Y también, muy importante, dentro de este conocimiento integral de la realidad, como ustedes pueden ver ahí en ese gráfico, ven a muchas personas. Entonces, este tema del futuro deseado tiene que tomar la palabra concertación. Por eso que cuando hablamos de una política territorial o una visión territorial del futuro deseado, hablamos de concertación, del plan de desarrollo concertado. No es lo que a mí se me imagine, es lo que se acuerde y se consense con esa población. Entonces, la concertación, escuchar al ciudadano, a las entidades privadas, a la población organizada, quienes participan en estos procesos y en la decisión de cómo quieren llegar a una visión de su territorio. ¿Ya? Y esta visión de nuestro territorio tiene que estar enfocada ya no al 2021,
sino una visión al 2030. Y es más, ya tenemos una visión nacional al 2050. Tenemos que tener una visión hacia qué es lo que queremos llegar a nuestro territorio en unos 30 años. De aquí a unos 10 años. ¿Cómo nos vemos? Recordemos que una política territorial es mayor jerarquía que una política de gobierno. Un gobierno dura, si estamos en un gobierno subnacional, dura 4 años. Si un gobierno nacional, dura 5 años. Entonces, una política territorial va más allá de un gobierno. Tiene mucho más gobierno. Entonces, lo mínimo y lo que están pidiendo ahora es una visión al 2030, tomando como enfoque la visión del Perú al 2050. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos en claro. Si tienen algunas preguntas, por favor, nos las escriben. A ver, aquí nos preguntan, disculpen, no te había leído. Al generar el plan operativo institucional para el 2020 se tendría que hacer en noviembre, pues esa fecha sería la más indicada. Mira, eso tiene todo un plan, Fernando, ¿no? Generalmente ya lo tienes que empezar a elaborar desde mayo y lo tienes ya casi claro en agosto, pero como en agosto siempre de cada año el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el presupuesto nacional que se lleva al Congreso. Entonces tú tienes desde agosto a diciembre para agregarle alguna modificación y aprobarlo, ¿no? Recuerda que el PI, el plan operativo institucional está concatenado y va así de la mano, porque vamos a tener que, cuando aprobemos el POI, ya materializarle el presupuesto, ¿no? Vamos a tener que agregarle el presupuesto. Entonces, hay un tema muy importante, Fernando, de que ahora se comienza con la actualización de tu plan de desarrollo concertado regional o provincial o distrital, pero recuerda que por normatividad tienes hasta marzo o abril para tener, mucha gente lo que está haciendo está por cumplir o porque realmente no tiene tiempo, lo justifica, entonces hace un plan estratégico institucional, pues, cuando ustedes revisan, ampliado, le llaman, ¿no? O sea, no logran actualizarlo, pero lo amplían, ¿no? Pero recordamos algo coyuntural. ¿Qué va a pasar el 22 de octubre? Creo que es 22 de octubre del 2022. O sea, el siguiente año. El siguiente año hay elecciones. Y cuando va a haber elecciones, como dijo Fernando, tenemos, como dice Fernando, vamos a tener un POI multianual aprobado. Pero ese POI multianual aprobado tiene una lógica de intervención del gobierno que ya va a estar de salida. El siguiente año, se acordarán ustedes, todo el mundo va a estar como loco actualizando sus planes. Y después que lo actualizan, el nuevo gobierno que entra el 1 de enero del 2023, lo primero que va a hacer es agarrar el POI multianual y querer incorporarle sus actividades y proyectos que se han comprometido a hacer. Entonces va a sufrir modificaciones, pero ustedes tienen que decirle perfecto, pero recuerden que el POI no va aislado del plan estratégico. O sea, vas a tener que volver a actualizar tu plan estratégico, incorporando, actualizar, ya no elaborar, vas a actualizarlo, ¿no? Dándole tu sello, para que puedas, obviamente, aterrizarlo en tu POI. Pero esperemos que ese proceso vaya acompañado y con capacidades dentro
el personal que se encuentra dentro de la oficina de planificación y presupuesto. Si no, eso va a ser un desastre. Y terminamos teniendo ya no herramientas, sino documentos que duermen en la biblioteca y que no sirven como herramienta para poder darnos una guía de lo que tenemos que hacer. Porque eso es lo que sucede. Sucede que los políticos que entran te prometen una cosa, algunos te generan algunas propuestas válidas, pero cuando entran al gobierno hacen otra cosa. Y sucede. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de eso? Leyendo su plan estratégico institucional, leyendo cuál es su misión, su visión, cómo quieren llegar a tener el territorio de esa región, y cuando tú miras el presupuesto, es otra cosa. Es otra cosa. Y también le terminamos echando la culpa al gobernador, pero muchas veces nosotros como gestores públicos ni tomamos en cuenta los diferentes planes que están. Ni sabemos qué cosa significa un objetivo estratégico, ni una acción estratégica. Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Y para eso está esta guía que ha sacado el gobierno, ese plan, ¿no? El gobierno nacional, a través de su organismo normativo de la planificación del país, que te da ya una ruta a seguir. Será un poco engorroso, pero tienes una ruta. No es difícil. Es engorroso, pero no difícil. Hace tiempo, cuando se aprobó, hay muchos planes que están desde 2016, no había una ruta, entonces cada uno hacía su ruta. Cada uno hacía lo que le parecía. Ahora no, ahora tenemos hasta una guía para elaborar indicadores. Y te dicen cómo tienen que hacerse. Y que cada indicador termine en una ficha. Y que una ficha no debe de pasar más de una hoja. Entonces, ya existe normatividad, documentación, metodologías que van a facilitarnos más el trabajo en equipo. Y nos queda a nosotros aprender herramientas para comenzar a desarrollarlas. ¿Ok? Eso es muy importante. Por supuesto, si tú quieres crear, Fernando, un tema de clúster, entonces tú has visto un problema o una necesidad y eso tienes que transformarlo en un objetivo estratégico, en una condición de cambio. Y esa condición de cambio tiene que ir acompañada de productos. Y un producto, que no es igual a una actividad proyecto, un producto es mucho más grande, podría ser el tema de tus clústeres. Y en tu POI, desarrollar actividades o proyectos para cumplir esos productos que tú quieres entregar a una población mucho más específica. Por eso es que son importantes estas herramientas. Por esto es que es muy importante que un candidato o que una autoridad política en cualquier nivel de gobierno tenga conocimiento de su qué hacer en la política pública. Y Lilian nos pregunta sobre un plan estratégico para una pequeña empresa. Es un poco distinto para una empresa privada que para un gobierno local o nacional, pero cumplen ciertos principios, porque al igual que tener una imagen del territorio actual, tienes que tener una imagen de tu ecosistema empresarial, en donde tú te mueves. Y para ellos utilizan otras herramientas como la matriz de factores internos, la matriz de factores externos, ¿no? F y F,
Hay una matriz de competitividad que te mira en qué nivel te encuentras con las demás empresas dentro de tu territorio. Y con la matriz EFI y de factores externos y de factores internos vas a poder desarrollar un mejor FODA, por ejemplo. Y generas mejores herramientas para poder enfrentar una planificación y un conocimiento de tu visión como empresa, sin olvidarte de tu territorio, que sería tu ecosistema. Tu ecosistema es tu empresa, los proveedores, las competencias. El gobierno, a través de sus normas, que pueden influir o no dentro de tu empresa, la parte legal, la parte ambiental. Es algo muy parecido, Lilian, pero que se utiliza otro tema. Hay Fernando Dilesio, un profesor muy bueno, enseñó en la Católica, tiene un libro de planificación estratégica que es demasiado bueno para temas privados y donde vas a ver todas estas matrices, te enseñan cómo llenarlas, ¿no? Y es muy, muy importante porque esa es la nueva forma de generar un plan estratégico para empresas privadas, ¿no? Fernando Dilesio, por favor, y búscalo. ¿Ya? Gracias, Jorna. Entonces, miren, ya sabemos, planificación estratégica con enfoque territorial, mirando al bienestar del desarrollo humano. Hay un tema de concertación, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que se acuerde y se consense con la población, con las empresas, ¿ok? Y también el ordenamiento del territorio, porque ¿cómo voy a hacer una situación deseada si no sé, si en el conocimiento de la integridad de mi territorio no conozco su ordenamiento territorial? No sé cuáles son sus potencialidades. Por ejemplo, dentro de este ordenamiento territorial, en el interior del país se utiliza mucho la zonificación económica y ecológica, la ZEE. ¿Y por qué la ZEE es importante para estos temas de planificación? Es un tema más de geografía, podríamos decir. No, porque la zonificación económica, ecológica, más los estudios especializados, te generan el ordenamiento de tu territorio. Porque si tú tienes un territorio ordenado, si tú conoces tu mapa, eh, por ejemplo, si tú te encuentras en una zona costera, tu mapa de lo que es tu zona costera, tus mapas de tus medios de vida, dónde están las zonas productivas, dónde están las zonas con minerales, dónde están tus cuencas, dónde tienes un inventario de flora y fauna. Entonces vas a hacer mucho mejor, por ejemplo, FONIPRED, ¿no? El fondo de inversión que se obtiene, ¿no? O estos fondos que se destinan parte de tu presupuesto que no gastas para estos fondos de proyectos para, por ejemplo, eh, en Arequipa había un tema de que con estos fondos del 5% que te dan, se estaban generando proyectos productivos para vid, para aceitunas y para otras cosas. Pero la idea no es solamente generar proyectos que después no tengan sostenibilidad. Usar tu ZE para ver cómo está ordenado tu territorio. ¿Dónde se encuentran tus zonas más productivas para ciertas cosas? ¿Qué se producen en tu territorio? De esa forma vas a sacar tus fondos concursables con las necesidades realmente que necesita tu población.
Yo me quedo muy sorprendido cuando a veces salen en muchos gobiernos locales que estamos haciendo desarrollo económico local y estamos generando proyectos productivos de crianza de animales menores y le estamos entregando a la comunidad 40 cuyes para cada familia. ¿Eso realmente es un proyecto productivo? Con 40 cuyes tú vas a tener un punto de equilibrio que te permita tener un excedente para que puedas generar mayores recursos. ¿O será un proyecto más bien de seguridad alimentaria? Tú regresas a los 6 meses al año y esos cuyes ya no están, ya se han comido. Para generar realmente excedentes, tendría que ser que cada familia tenga pues 400, 500 cuyes y eso. Y toda una ruta de plan de negocio que te permita articular para que puedas tener una ruta de comercialización. Entonces esos proyectos productivos terminan siendo proyectos de seguridad alimentaria. Por eso que es muy importante este enfoque territorial que nos está dando CEPLAN, ya está incorporando estos conceptos muy importantes. Que se aprende, por ejemplo, en biocomercio, que se aprende en economía, en economía territorial, en medio ambiente, en economía verde, perdón, no territorial, economía verde, en las carreras de medio ambiente. En economía ecológica. Hay diferentes ramas que han salido. Y que se están incorporando ya dentro de los conceptos y la jerga de la planificación. ¿Alguna pregunta? Entonces ya sabemos también que hay un tema de enfoque territorial. Entonces, cuando tenemos este conocimiento de la realidad, tenemos que plantearnos ese futuro deseado, cómo queremos vivir. Ya no solamente cómo vivimos, cómo queremos vivir. Por eso que cada región tiene su realidad, tiene sus costumbres, sus valores, a lo que aspiran. Pero como Estado somos único. Recuerden, somos una sola nación. No somos Estados federados. Por eso que nos articulamos hasta con el plan Perú al 2030 y 2050, porque somos un Estado único. De eso viene. Entonces ya tenemos una imagen del territorio actual, ahora tenemos una imagen del territorio deseado. Y podemos realmente ahora generar políticas y planes coordinados. Políticas y planes coordinados. Antes no hacíamos eso, de frente nos íbamos a la política y plan. Hacíamos un recuento en un anexo de cómo está la población, cómo está su economía, cómo está ya, de relleno. Pero de frente íbamos a las políticas y planes. Entonces, esto es una nueva forma, mucho mejor, ¿ok? De mirar el territorio. El territorio no es solo, como dice aquí en esta lámina, una mirada multidimensional de desarrollo. Entonces, ¿qué significa tener? Miren cómo estos nuevos conceptos que se enseñan, como le decía, en biocomercio, en el tema de la economía ecológica y todas estas cosas nuevas que han salido y que se han incorporado a la planificación, una mirada multidimensional. ¿Qué significa tener una mirada multidimensional? Una mirada multidimensional significa de que no solamente tenemos que tener un enfoque económico, ojo, no solo un enfoque económico. ¿Cómo es esto? A ver, un ejemplo. El enfoque multidimensional es tener un enfoque económico, social y ambiental. Pero los tres
comunicados, interlazados. Porque si yo solamente tengo una mirada económica, me sucede, por ejemplo, un conga. Me sucede un tía María. Porque económicamente, muy importante, un enfoque con una mirada solamente económica. Pero estamos hablando que ahora tenemos que tener una mirada multidimensional. No podemos dejar de lado el tema social. ¿Qué pasó con esos grandes proyectos por tener solo una mirada económica? O quizás tuvo un EIA, un estudio de impacto ambiental, pero no fue tan sociabilizado. O si fue sociabilizado, no hubo esa cohesión para tener un tejido social sólido, fuerte. Y que no unos cuantos intereses de una población muevan a toda esa población y no se desarrolle un tema de esa capacidad económica. Se cayó. Y la economía del país, por tener una mirada solamente económica, dejamos de lado el tema social. Bueno, tuvo un EIA, sí, entonces vimos una mirada económica y una mirada ambiental, pero ¿y el tema social? Recordemos que habían hasta unos dirigentes que tomaban esto ya como un incentivo perverso y tomaban el azuzar a la población para cohesionar a estas grandes mineras y que les den también ciertos beneficios. Hay que tener mucho cuidado, se puede convertir en un incentivo perverso. Eso significa una mirada multidimensional. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, un ecosistema como lo que como sucede en la Bahía de San Fernando? Hay zonas, por eso que existen áreas naturales protegidas, hay zonas, tanto marino-costeros como en zonas continentales o como en las zonas geográficas del país, zonas en donde se mira un tema ambiental y se protege. Un área protegida significa donde no va a haber extracción alguna más que investigación. Y un tema de cuidar porque eso va a reproducir servicios ecosistémicos en beneficio de la salud y de la economía humana. Zonas intangibles. Para reproducción, para investigación, para equilibrio ecosistémico, nada antrópico, o sea, nada de intervención humana que desequilibre para preservar justamente esas cosas. Pero si yo tengo un enfoque ambiental y todo lo protejo, ¿con qué va a vivir esa sociedad? Entonces aparecen estos nuevos enfoques territoriales, el tema de el aprovechamiento sostenible, sin poner en peligro a generaciones futuras. Aprovecharlo sosteniblemente. ¿Ok? Entonces, lo rico de ahora, con estos nuevos conceptos, es que aparecen nuevas formas. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, nos las hacen llegar. Ahorita está cargando mi celular, se me desconectó, pero ustedes ahí pueden hacer las preguntas y después ya dentro de la coordinación de ENCAP me las hacen llegar hasta que prenda mi celular. Un momentito, voy a conectarlo. Volví. Entonces es muy importante este concepto nuevo que aparece, por favor, la mirada multidimensional. ¿Ah?